Bienvenidos a nuestro nuevo episodio del podcast Esto no es culto. Estamos muy contentos de que nos acompañes de nuevo aquí porque hoy estaremos hablando de algo bastante interesante. El ministerio, el grupo de alabanza, siempre ha estado bajo la mirada de toda una congregación y ellos gozan de un público un poco diverso. Unos lo apoyan por sus talentos y otros son más que todo como detractores. Por eso hoy queremos hablar de este tema que es bastante interesante con una persona que tiene mucha experiencia en este sentido y ella es nuestra invitada de hoy, Karen Cáceres. Bienvenida. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Ya tenía ganas de volver a visitarles, de volver a coincidir con el pastor y bueno, encantada. Excelente. Bueno, Karen, realmente tu visita es bastante, o sea, nos da bastante gusto tenerte acá. Este tema que acaba de mencionar Jocelyn, como dice, puede representar quizás de interrogantes para el público que pues nos está mirando. Pero más allá de eso, ella ha elaborado como esa introducción. Yo quisiera que para que iniciemos y entremos en materia, tú puedas, digamos, darte a conocer o introducirte para aquellas personas que quizás aún no te conocen, saber quién eres tú, presentarte pues con tus palabras. Bueno, mi nombre es Karen, Karen Cáceres, vengo de Vitoria. Sirvo como adoradora en mi iglesia, tengo un ministerio de adoración y nada, trabajando, sirviéndole al Señor. Qué bueno. Bueno, yo quiero iniciar en este podcast y la verdad que me siento muy contento y muy honrado de tenerte aquí. Creo que lo hemos hablado con los chicos y nos pareció muy emocionante y muy interesante tenerte aquí con nosotros debido a muchas cosas que nos motivan tanto a nosotros como a mucha gente. Sabemos de que el tema de la adoración, del servicio a Dios por medio de la alabanza, es algo bastante amplio. Y la verdad que yo quisiera iniciar y ya entrar de lleno al tema, porque creo yo que esto hay que aprovecharlo mucho. Y honestamente, lo primero que yo quisiera preguntar a Karen Cáceres, ¿verdad? Ministra, bueno, ¿cómo podemos decirte? Para empezar, ministra de adoración o cantante o cómo, Como quieran. sierva del Señor o cómo. Como quieran, Karen. Bueno, Karen, bueno. La verdad que una de las cosas que en lo personal viene como una cierta interrogante es cómo iniciaste o cómo Karen Cáceres se inspiró o qué fue lo que le inspiró para servir en esta área a través de la alabanza. Vale, mi historia es extraña porque muchas veces como muchos tienen el llamado de tengo que servir o te llaman por la música o lo que sea, pero en mi caso fue como una obligación, por así decirlo. ¿Ah, Yo sí? me convertí, nos convertimos, bueno, mi familia por completo y yo nos congregamos en una casita, al final entramos, se abrió un local porque ya no entrábamos toda la familia y entonces en una iglesia sí o sí tiene que haber un ministerio de alabanza. Sí, sí, sí. Bueno, entonces empezó mi mamá, bueno, mi hija puede tocar la batería, mi Karen tuvo clases de guitarra cuando tenía 12 años, estuvo 2 meses porque cuando ya no le salió el fa dejó de tocar la guitarra, pero Karen sabe algo de guitarra, entonces empecé yo con la guitarra en la iglesia, cantando, no tenía ni idea de cantar. Y a veces, perdona que te interrumpa, pero a veces es así como que sabe un poco de guitarra, ese es el ministerio, ese es el ministerio. Eso es. Sí. Y arranqué así a tocar la guitarra, a aprender a tocar la guitarra, a ver muchos tutoriales, de cantar no tenía ni idea, fue algo que empecé por necesidad, como quien dice, pero como todos sabemos, para Dios nada es casualidad, hay cosas que pasan que nosotros no las ideamos, no las planificamos, pero Dios sí. Y mi ministerio como tal empezó así. Hubo una necesidad, pues allí, y a veces es verdad, a veces nos pasa mucho, pero no solamente en la alabanza, sino en Sí, cualquier sí, otro sí. ministerio que no tuvimos la intención de, pero servimos. Y ahí fue donde Dios fue evolucionando mi llamado. Impresionante, porque yo creo que algo que dijo ella me encantó, porque dice, en base a una necesidad. Y es que muchas Eso es veces el así funciona, servicio, ¿no? realmente. Muchas veces así se inicia por una necesidad, porque podemos verlo, o digamos así, una comparación con la Biblia, ¿no? Podemos ver de que a veces por una necesidad es que Dios utiliza a una persona para suplir ciertas necesidades o la necesidad de una persona. Y está interesante, ¿no? Yo no sé cuál habrá sido la situación en ese momento, si habrá sido muy complicado, muy difícil para ti, para tu familia, el iniciar en este tema, pero para ver los resultados en los que estás ahora, es porque en realidad Dios
sí les ha apoyado, sí Dios les ha proveído muchas cosas, supongo, y podríamos comprobarlo con tu carrera ahora mismo, ¿verdad? Es Así así. es. De hecho, quería saber un poco era cómo habías afrontado, ya que nos comentas que inicialmente lo sentiste, digamos, como vamos a suplir esta necesidad, hay este espacio en la iglesia, bueno, voy a ser útil allí, pero una vez que entonces empiezas a adentrarte en lo que significa ser un ministro Ujú. del altar, ¿cómo afrontaste la preparación para eso? Sí, bueno, ya de lo que yo cuento han pasado muchos años Así de no vamos a preguntar cuántos años tiene, porque ya sé que, pero sí quisiera, pero no. tengo 34, vamos a desvelar. Ella de lo dijo, una. ella solita lo dijo. Yo, Muy no. bien. No hay Así es. problema. Han pasado muchos años de muchas experiencias, aprendizaje, de muchas personas aportando al ministerio. Obviamente no me quedé en la niña de cogió la guitarra, empezó, sino que hubo mucha preparación. No soy estudiada en cuanto a la música como tal, pero he aprendido mucho. Cuando uno tiene amor por el ministerio, siempre eso te provoca a estudiar más, a aprender más, a escudriñar más, a aprender lo que es la alabanza. Yo en mi tiempo tenía hoy es como, hay como una explosión de adoradores por todos lados, Sí, por todos lados. pero eh, la esencia de lo que es la alabanza, de lo que es la adoración, del ministerio como tal, eso hay poco. O sea, por internet vemos muchos adoradores, muchos cantantes, muchas canciones nuevas, pero vemos muy poco el sentido de la adoración, ¿no? La El por qué lo esencia, hacemos. ¿no? La esencia. De Eso es la esencia. Y eso también lo tuve que aprender yo, ¿no? O sea, el espíritu. Me refiero a personas, ¿no? De que Sí, te sí. enseñen por dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que hacer, cómo lo debes hacer. Tipo De un eso, mentor, ¿no? Una eso es. mentora. Me tocó mucho aprenderlo yo sola. Tuve muy poquitas personas que yo pueda decir, me inspiré en esta persona, en esta persona. Hablando ministerialmente, yo cuando me convertí no tenía ni idea de música cristiana, de dónde saco música cristiana. Yo recuerdo, tengo una experiencia que nunca me voy a olvidar. El apóstol de mi ministerio un día lo conocí y me dijo, te voy a enviar todos los discos del ministerio, de las canciones del ministerio. Yo dije, bueno, son de esas cosas que te dicen por educación, te voy a enviar, pero en realidad no tardó ni un mes y me llegó un paquete a casa de Estados Unidos con no sé cuántos discos de música cristiana que yo empecé a aprender porque no tenía ni idea de nada, o sea, de música, de nada, música Eran del cristiana, nada. ministerio Sí, de él. ajá, del Wow. ministerio que pertenezco, que es Maranata. Y fue como la pasión te provoca a buscar, a aprender. Y obviamente lo que le decía Pastor, no quedó en eso simplemente, sino con un crecimiento, hubieron más personas, pastores, gente que me impulsó a seguir haciendo lo que hago, el decir, wow, la presencia de Dios se sintió en este servicio cuando adoraban, y eso es como que Dios estás conmigo, pues entonces en honor a esa fidelidad que tú tienes cuando desciendes a la casa, me provoca buscarte más, a saber que tú eres real y que tú estás cuando hay un pueblo, cuando hay un ministerio, cuando hay un grupo de adoración que te adora con espíritu y en verdad con un corazón sincero, ¿no? Y fue experiencias, Sí. no ver el respaldo de Dios sobre todo en lo que haces. Qué bien. Me llama mucho la atención lo que acabas de decir acerca de esa explosión de adoradores que uno ve, pero que realmente no sabemos más allá. Y me gustaría saber esa perspectiva que tú tienes, porque además sabemos que también has visitado muchas iglesias y pues eso te ha permitido ver también muchos grupos de adoración y de alabanza en cada una de ellas. Entonces, ¿qué has podido ver o qué has podido observar y reflexionar de cómo se está moviendo el tema de este ministerio en cada una de ellas? O sea, ¿cuál es el movimiento ahora? ¿De verdad adoradores que se preocupan por la presencia de Dios o simplemente esa estampa, ¿sabes? Esa pantalla, por decirlo así. Sí, he tenido la oportunidad de conocer varias iglesias y escuchar también diferentes tipos de ministros, ¿no? Y hay algo que he aprendido y es que el Señor como adoradores nos ayude, adoradores, ministros, pastores, qué tan importante es que nuestro oído espiritual esté activo a escuchar lo que estamos escuchando. Si viene discernimiento, si lo que estamos escuchando es espiritual o no es espiritual. Hay mucha diferencia. Yo he tenido la oportunidad de estar en sitios donde mi espíritu ha podido detectar de que lo que escucho no es espiritual, Wow. sino que es simplemente ruido, y ruido muy bonito, que para Dios es ruido.
pareciera contradictorio, perdona que te Sí. interrumpa, pero pareciera contradictorio. Ruido, pero bonito. Es decir, para nosotros como personas, ¿no? Como personas que estamos tratando de adorar al Señor, suena bien, pero como tú dices, ¿no? La pregunta sería, ¿en realidad está adorando al Señor? Bueno, Sí, yo, por ejemplo, este fin de semana teníamos el aniversario de nuestra iglesia y veía niños que estaban adorando, tenían una participación, y niños que al ver la pureza de ellos y adorar, que quizás no tienen una profundidad de adoración y saben exactamente. muchas cosas, pero solamente el ver el hecho de cómo adoraban ellos y cantaban, yo lloraba. Pero Claro. por ver la ternura que ellos transmitían a la hora de adorar, Su y corazón, ¿no? el corazón. Y eso hoy en día cuesta mucho trabajo, o cuesta verlo en adoradores, incluso en adoradores que vemos en grandes plataformas. Y era lo que hablaba al principio, aprender a detectar sonidos. Hace 2 semanas aprendí de una pastora donde ella decía que ella había escuchado al Espíritu Santo mientras ella escuchaba una música instrumental de adoradores muy conocidos, canciones muy conocidas, de adoradores muy conocidos, que el Espíritu Santo les decía, no escuches eso, porque ese sonido que estás escuchando yo lo he rechazado. Wow. Entonces ella es lo que suena, quizás lo que te sale en las playlists, pero el Espíritu Santo le dijo, no escuches eso porque eso yo lo he rechazado. Entonces nosotros muchas veces creemos que porque es lo que más suena, Ajá. es como lo más aceptado, quizás para nosotros porque nos gusta escucharlo melódicamente, pero ¿qué del corazón de Dios? ¿A Dios le agrada o a Dios no le agrada? Por eso hablaba del tema de saber entender o aprender a escuchar si lo que estamos haciendo o lo que estamos escuchando, aunque sea cristiano, le está agradando a Dios, porque Exactamente. eso también nosotros estamos absorbiendo. Exacto. Pero un poco quizás como para aportar un poco eso. Eso es en todo. El hecho de decir, no porque esté sonando en la mayoría sea lo correcto o lo en realidad lo que es que efectivamente está adorando al Señor. En el caso de las predicaciones o los predicadores, por ejemplo, también. Podríamos decir, a ver, porque por ser un predicador muy famoso que lo siga medio mundo, no podemos decir de que sí en realidad o efectivamente sea alguien que esté eh, impartiendo palabra directamente de Dios, ¿verdad? O que sea agradable o efectivo para el público. Yo creo que es lo mismo, ¿no? El hecho de decir, tener discernimiento para poder detectar o para poder discernir el tipo de adoración o el tipo de palabra que se está recibiendo. Pero aprovechando y yéndonos así como sobre ese tenor, una pregunta, quisiera adelantarme, no sé, yo creo que tienen ustedes, pero es que Adelante, no pastor. puedo evitar porque si no se me olvidan, ustedes me conocen y se me olvida. ¿Te habrá sucedido en alguna ocasión que hayas sentido que tú estás ministrando, estás adorando o estás en un servicio y sientes como que algo no está activo en ti o como que no está fluyendo? Muchísimas veces. Sí, Muchísimas veces. Pueden influir muchas cosas. sí, sí. Tu estado espiritual, lo que te rodea, o Tu ánimo quizás tu también. equipo de adoración también. También. Hay veces como que cuesta muchísimo y como que estás atascado y las cosas no Sí, fluyen. sí, sí. Pero ahí es donde volvemos al tema de tener agudizado tu oído espiritual y saber entender, Espíritu Santo, ¿qué quieres? Mm, ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde me muevo? ¿Qué canto? ¿Qué no canto? Porque no todos los servicios son iguales. exactamente. Hay veces que tenemos que luchar espiritualmente con nuestra adoración o simplemente exaltar el nombre del Señor. eh, pero para eso tenemos que ser entendidos en la adoración. Tenemos que profundizar en la adoración. Exactamente. Y porque sí, podemos tener los mejores músicos detrás y tener un equipo bien formado que sabes que te puede acompañar, pero si no estamos conectados al cielo con lo que Dios quiere hacer en ese lugar, estamos como en una lucha con el cielo. O sea, yo quiero hacer algo, yo quiero ir por aquí, pero el diciendo cielo otra te está cosa. diciendo otra cosa. Entonces, si yo me voy por donde yo quiero ir, hay algo que no va a fluir, porque si Dios quiere hacer algo, yo estoy impidiendo, quizás yo soy la que está impidiendo que Dios Correcto. haga lo que quiera hacer. Pero sí, muchas veces. Y Sí, cuesta, no. cuesta muchísimo porque los de la alabanza somos los que abrimos el camino para lo que viene después. Sí. Entonces, cuesta muchas Tremendo, veces. ¿no? Es impresionante. Es así. De hecho, así como dices, los de la alabanza son los que inician y los que están allí como en ese campo de batalla, pero saber que tienes, digamos, ya ese entendimiento bien claro y establecido de que tienes que tener esa agudeza espiritual, no te ha motivado de alguna forma a entonces a ser parte de los que componen esas letras del cielo en este momento, o sea, o no te ha motivado, así como dijiste al inicio, que comenzaste tu ministerio por una necesidad,
no has identificado que entonces esta es la necesidad quizás de esta generación de que tengan letras del cielo? ¿No te ha hecho eso, digamos, de alguna forma motivar a escribir? Sí, me faltó la mitad de la presentación. Pero sí, Continúala. yo ahora mismo estoy... Segunda parte de la presentación. tengo canciones ya fuera, todavía tengo unas cuantas, otras ya están escritas, se están componiendo, las estoy terminando, estoy en proceso de grabando videoclips, trabajando tiempo de promoción y estoy trabajando en eso. Hace escasos años atrás, no sé si serán 3 años, una cosa así, si no estoy mal, pastor, a mí también a veces se me olvida. En cuanto a fechas, recibí un llamado, o sea, de parte de Dios de empezar a escribir, empezar a componer, un área desconocida para mí, pero fue un tiempo diferente, fue una transición diferente mía de ser una adoradora congregacional solo en mi iglesia, ahora expandirme un poco más y llevar la música a otros lugares, a otras iglesias, y la verdad que ha sido un tiempo diferente, un tiempo bonito. O sea, cuando Dios te llama a hacer otra cosa, cuando Dios te está llamando a hacer otra cosa, Dios también te equipa para hacer lo que Él quiere que hagas. Y ha sido una experiencia bonita para mí el poder recibir canciones, recibir melodías, escribir. Luego cuando termino el trabajo, porque obviamente un productor te ayuda, el compositor te ayuda, te cambia melodías, te arreglos en cuanto a la música. Y de lo que empecé, es como de lo que empecé escribiendo a luego escuchar el producto final de las canciones, digo como que wow, me sorprendo cómo Dios hace las cosas, ¿no? Porque siempre que empiezas tú un camino, Dios te llama, siempre también te va a añadir personas a tu alrededor que te van a ayudar, te van a aportar, te van a levantar, van a acompañarte en esa carrera. Y gracias a Dios he tenido y tengo esas personas a mi lado que me impulsan a seguir. Dios te ha llamado a esto, sigue por allí. Pero sí, estoy en proceso de ello. Yo sí creo en eso, en el hecho de que o una frase, me encanta, únete con personas que te encaminan al propósito, ¿verdad? Y no puedo pasar por alto y recordar el acontecimiento en la palabra del Señor, cuando unos amigos llevan a un paralítico en el techo, rompen el techo y lo bajan. A ver, hacer eso por una persona, eso es impresionante. ¿Por qué? Porque no cualquiera lo hace. Y el hecho de que personas se inviertan, en este caso contigo, ¿verdad? Y viertan el conocimiento y esto y lo otro, es de mucha bendición. Y obviamente podemos decir que son personas que son enviadas por Dios para que tú cumplas el propósito. Sí. Pero tengo una pregunta fuerte. A ver. Karen Cáceres usa autotune. A ver, tenía que preguntarlo porque es que escucho mucho el autotune y digo, bueno, ¿usas o no, verdad? No. Pero cantando en digo, directo. sí, no sé. No, ¿verdad? Yo creo que son más de los a ver, reggaetoneros. sí, eso es que, No, es que yo escucho Redimidos y todo esto, entonces a veces digo yo, ¿será eso para todos los cantantes? Bueno, pero una pregunta muy así, que andaba vagando en mi mente. No. Sé muy poco de eso, por eso lo pregunto. Pero a ver, mejor. Sí, ya borremos esa escena. Okay. No, pero estuvo bien, me parece que estuvo bien. Bueno. Lo que sí yo quería preguntar es porque justamente veníamos hablando acerca de cómo ahora un artista se posiciona un poco en lo que es, por ejemplo, si emprende hoy la profesión de artista, no es como antes. Que antes la gente llevaba su disco o su grabación, su cassette a una discográfica y todo esto, y era como un proceso un poco más complicado, la selección, todo esto, pero ahora a través de las redes se puede hacer como un camino un poquito más directo. Pero lo que yo quería como enfocar era que antes el filtro de la discográfica determinaba mucho el producto final. Pero ahora no, ahora a través de que tú puedes llevar las redes, incluso tú misma. Muestras lo que eres, Muestra, ¿no? Exactamente lo sí, que eres. Sí. Pero acabas de mencionar que también tienes ayuda de un equipo que hablaste de una producción y además, entonces ahí es donde yo voy. Cuando interfieren o no interfieren, modifican un poco las cosas que vas haciendo, tus composiciones, tus melodías, ¿cómo manejas el tema de que no se desvíen tanto, de que mantengan una esencia, que es la esencia al final, es la que te está dando Dios? Sí. Yo recuerdo de una canción que compuse, era de una manera, y musicalmente sonaba mucho mejor como me la terminó, pero no perdió la esencia. Okay. O sea, y hay ocasiones donde me la han cambiado y he dicho, no,
incluso frases, ¿no? Porque hay veces que también el ¿Sucede componer... eso? No sabía que sucede eso, que te cambian Sí, cosas. sí, Edición, muchísimo. Eso sí. pasa en los libros, eso pasa con todo. ¿En Entonces, serio? por ejemplo, me pasó con una canción que yo la había escrito de una manera y me decían, es que en cuanto a rima está como, Tal cual. no rima mucho. sí? Y me la enviaron y yo cuando la escuché era como, no me gusta, o sea, pierde totalmente mi esencia. Prefiero que se quede como está. Oh. Y se quedó tal cual como está. O sea, a la final hay arreglos o pequeñas cosas que podrán hacer, que es aporta, pero hay otras cosas que dices pierde la esencia. Y Exacto. en esos cambios he Oh, dicho, no, qué prefiero que se interesante. conserve lo que yo he compuesto como yo lo canto de cómo se está haciendo y bueno, se respeta. Porque a la Exacto. final, un artista se tiene que identificar con su propio trabajo, no a lo que te digan, bueno, esto puede quedar mejor, porque al final uno es como es o recibe o quiere dar lo que recibe de Dios, ¿no? Exactamente. Es que es como establecer ciertos límites, pues, Ujú. como dices tú, cuando aporta, cuando, digamos, perfecciona lo que ya tú tenías en mente, genial, pero a veces puede ser que te lo distorsione o que te lo lleve a otro lugar. Sí. De hecho, yo quería saber un poco es cómo has manejado la transición de ser, digamos, la figura de adoración en una congregación y ahora a darte a conocer, ya digamos como una salmista, es que te desprendes de esa directora de alabanza de iglesia. ¿Cómo has manejado ese cambio o todavía lo estás manejando en paralelo? ¿Cómo lo llevas? Todavía lo estoy manejando en paralelo. Pero sí he sido consciente de que en este tiempo he tenido que preparar o impulsar a otros adoradores de mi iglesia, que va a llegar un momento en que yo no voy a estar al 100% en el ministerio en la iglesia, sino que voy a tener que estar trabajando un poco más en lo mío. Sigo compaginándolo, pero sí que ha sido un tiempo de preparación. ¿Y cuál era la otra pregunta que me dijiste antes? Sí, bueno, ¿cómo ibas manejando esa transición? ¿Si Ah, lo bueno. llevabas a la vez o lo estabas ya Sí. soltando para adentrarte en lo Eso tuyo? es, sí, bueno, y con respecto al el tema de conocerme un poco más, eh, creo que es más responsabilidad, porque cuando tú adoras congregacionalmente sabes que vienes a la iglesia, que vienes a bendecir a la gente que quizás ya conoces y está como más, voy a la iglesia. Pero cuando ya sabes que eres como un poco más abanico, llegas a un poco más de personas, creo que es más responsabilidad. Yo recuerdo la primera vez cuando saqué mi primera canción, recuerdo la primera vez que me enviaron un vídeo por Facebook, una persona que no conocía, y era se me va el nombre, no es un evangelista, un misionero en Perú, en la selva en Perú. Y me envió un vídeo con un montón de niños en la calle, sentaditos en banquitos de plástico. Era una selva, o sea, Claro. recursos, Sí. nada. Y todos los niños adorando tenían un altavoz puesto con la canción. Y Ah, los sí. niños adorando con la canción. Y Wow. se me salían las lágrimas, evidentemente, Claro. porque Wow. tú sacas una canción y es verdad que ahora corre la música, no como antes, ¿no? Porque antes eran discos, tal, y si no los tenías físicos no podías escuchar. Ahora te metes en YouTube, Karen Cáceres, no sé qué, ya te Y ya salen las está. canciones de quien sea. Exacto. Entonces es como que, wow, lo que Dios me dio, lo que Dios puso en mi corazón, ahora la están escuchando en cientos de miles de kilómetros, en un lugar, en el recóndito, una selva, donde no hay nadie quien quizás le llegue a predicar o puedan adoradores de los que vemos ahora en miles de plataformas públicas ir a ese lugar, pero la música de Karen Cáceres está puesta en un pequeño altavoz, bendiciendo y Wow, ayudándoles a otros niños a impresionante. impulsarlos a que adoren al Señor también. Y eso fue como, es decir, más responsabilidad, Señor, necesito escucharte, necesito seguir obedeciéndote, necesito seguir haciendo tu voluntad, porque tú también estás contando conmigo. Quizás no estoy todavía, no lo sé, en una súper gran plataforma, pero estoy bendiciendo un grupo de niños en Perú, donde quizás un adorador espectacular no los puede bendecir, pero tú me has dicho a mí o me has elegido a mí para que yo los bendiga. Y eso es honra Claro. y es una bendición para mí el saber que yo puedo estar bendiciendo a otras personas que quizás nunca las llegue a conocer, pero Dios me eligió a mí para bendecir. Por eso decía, creo que es más responsabilidad delante del Señor el ministerio a lo que me Claro. llamó. Porque Bonito. realmente allí estás cumpliendo el propósito. Mm. Desde ya estás cumpliendo tu propósito y eso es lo bonito cuando Dios llama o sea, un llamado real y que además tu obediencia pues está haciéndolo realidad. Entonces todo esto me viene también un poco a la mente, es el tema de que antes, vuelvo yo con mi comparación, es que antes la medida en que uno veía
que había respaldo de Dios es cuando una persona que del anonimato sale de repente a la fama y Dios la posiciona y vienen sus canciones, se escuchan en todo el mundo, pero ahora como es más fácil llegar a eso, al final seguidores se encuentran de manera un poco fácil, por decirlo así, o sea, con constancia y tal, no necesitas al final una fórmula secreta o esto. Entonces, ¿cómo saber ahora las personas que tienen popularidad en este momento, en nuestra generación, cristianos, adoradores, que tienen esa popularidad, ese éxito, esa cantidad de seguidores, si la verdad estarán con ese llamado o estarán persiguiendo metas personales o metas incluso como la tuya, por ejemplo, que es la O obediencia simple a Dios? fama, Exacto, quizá, o simple fama. exacto, o fama o cumplir con un llamado que ha sido puesto por Dios allí. Yo eso sí que no sabría contestarte en el sentido de, creo que todos vamos a dar un día cuenta delante de Dios de lo que nos llamó a hacer. De lo que hagan los demás, yo podría decir que ya depende de mí si yo, cómo valoro eso, ¿no? Lo que hagan los demás. Hoy en día a mí me recuerdo la última vez un amigo me envió una canción, esta canción está brutal, la tienes que escuchar, no sé qué, y yo empiezo a escuchar la canción y era como, lo que decía antes, era como mucho ruido, mucho grito, mucho... nos pueden llegar a vender como la emoción, más no la santidad en medio de esa adoración. Y, o sea, es complicado lo que estoy diciendo. Sí, Yo ahora mismo estoy como entendemos. pensando, ¿será que me estoy explicando bien? Pero a veces lo que escuchamos, o sea, cuando tú vas a la letra de lo que uno escucha o lo que ministra una persona, hoy en día hay mucha emoción. Sí. Y entonces la emoción te lleva a a momentos puntuales, emocionales, más no algo que tú digas, wow, mi espíritu se conmovió y quizás, o sea, porque la intención siempre de un pastor o de un ministro es como que tú sientas la presencia de Dios, que sepas que Dios te ama, pero también que Dios también te quiere corregir, te quiere transformar, te quiere cambiar, quiere que crezcas espiritualmente. Y eso es como, ahora hay mucha adoración que como que te quiere dar palmaditas, ¿no? O sea, como que todo es amor y todo está bien y Dios no... Pero creo que también la corrección es necesaria y eso en nuestro papel como adoradores creo que también es necesario. Sí. O sea, que vamos a acercar a la gente a Dios, vamos a mostrarle al mundo el amor de Dios, pero también que nosotros necesitamos ser transformados. O sea, nosotros necesitamos, para poder acercar y poder gozar y poder disfrutar de ese amor, de la presencia de Dios, nosotros también tenemos que reconocer nuestros errores, o nuestra necesidad, es la palabra correcta, nuestra necesidad de Dios. Y en base, perdona que te pregunte, Sí. y en base a esa pregunta que te hacía Jocelyn, no sé si ya habrá sucedido. Yo creo que pasa con todo el mundo porque igual yo también tendría mis anécdotas, mis historias, pero quisiera saber, en el tema adoración, en el tema alabanza, en el tema salmista, cantante, porque también tenemos entendido que has viajado fuera de España y a ministrar y eso. ¿Has recibido algún tipo no sé, señalamiento, podría decirlo, o que digan que lo tuyo no es genuino? No, pero sí que he visto machismo, se podría decir. Sí. Quizás hay muchas personas que te aceptan más la adoración, lo que he podido percibir yo Sí, igual no, a por eso otros, es tu no les- Buena experiencia. opinión. Eso es, que sea más un hombre o que Ok. esté soltera, porque estoy soltera. Escuchen, Vale, vale, escuchen. vale. Todo Es los como- que ven ahí. Creo que es más por religión en ese Claro. Es sentido. correcto. No, y yo creo que, perdón, tal vez para aclarar un poco y forzar un poco, no forzar, sino darle un poco más de cuerpo a la pregunta, sería, por eso, por el tema religión, Ujú. no sé si, obviamente, bueno, tú sabrás, hay muchos tipos de religiones o doctrinas en base a eso, dicen, no, como no es como adoramos nosotros, ella no está bien.
como sucede en el caso conmigo, por ejemplo, ustedes lo han escuchado en muchas ocasiones, no, ese pastor es así, ese pastor, y te etiquetan, Sí. porque no haces lo que normalmente harían esas personas, o no compartes lo que esas personas comparten. En ese Sí. aspecto, en base como que la religión, podría decirlo. Sí, bueno, yo he estado en iglesias donde obviamente no estuve en Venezuela el año pasado, Sí, recorrí muchísimas iglesias y me di cuenta de que hay como diferentes tipos de, ellos tienen diferentes tipos de, no creencias, sino como su manera de, sí. Claro. Estilos. sí, estilos en iglesias, o quizás unas son más calmaditas, otras son más enérgicas, como esta Creo que sería iglesia. como más, es tema doctrinal, supongo, Sí, ¿no? eso es tema doctrinal. Yo soy muy fuerte en mi adoración. Considero que es una adoración un poco más profética. Mm, Hay otros tipos de iglesias donde tienen las cosas como más calmadas. Igual, si te mueves mucho, ya es pecado. sí, O sea, eso es y, correcto. pero quizás he aprendido como a canalizar como, quiero respetar, Es correcto. la doctrina que ellos tienen, pero sin perder mi esencia. Mm, Entonces ha sido, no es complicado porque siempre que uno llega a esos lugares como Señor, dame tu gracia sí. para poder moverme respetando la doctrina de ellos, pero igualmente que tú te muevas usándome a mí en este tipo de congregación. Creo o considero que lo he conseguido no sé, por testimonios que escucho de la gente en la iglesia. Pero siempre yo creo que nos va a pasar a todos, a usted, A todos, pastor, a sí, cualquier sí. lugar que vayamos a tener como experiencias de, bueno, es que aquí no, me ha pasado. Sí, 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 es igual, en el sentido de que uno, igual me han invitado a predicar a ciertos lugares y es exactamente lo que tú dices, ¿no? Respetar el terreno al que vas y eso, no vas a imponer nada, sino que has sido invitado, en mi caso uno va a predicar y uno va a aportar, pero conforme a eso, ¿no? A lo que se mueve ahí. Eso es muy importante, creo que el poder respetar. Sí, a veces yo creo que también se trata de un tema de adaptación. No todo el mundo quizá recibe, digamos, el mismo mensaje, pero es la forma en que lo transmites y es parte Mm, también de lo que significa estar con distintos públicos, porque no solo pasa en distintas iglesias, sino también en distintos países, porque la cultura también va influyendo en ese comportamiento. Ujú. Yo quería saber un poco, hablando ya de que estás de alguna forma teniendo un alcance a través de las redes, que es la plataforma ahorita que pues nos permite tener como la información lo más rápida y universal. mm, ¿Cómo manejarías en este caso sabiendo que pues tienes un respaldo, digamos, de Dios notorio y que tienes una certeza de que, bueno, Dios me ha llamado a esto, pero una respuesta, digamos, negativa o baja cantidad de seguidores, ¿sabes? Ese tipo de cosas que de alguna forma en esta sociedad hoy día los cristianos no escapamos de esas mm, presiones en donde, oye, no ha crecido la cuenta, no me han dado me gusta, ¿qué pasa? Ese tipo ujú. de presiones que como que uno cree que tienen que ir de la mano con el éxito o el respaldo de Dios, ¿cómo de alguna forma te enfrentarías o qué expectativas tienes en un futuro en el caso de que pueda pasarte? Bueno, para empezar, he de confesar que soy muy mala para las redes sociales. Publico muchas historias. No, pero yo veo videos muy bonitos, ¿eh? Sí, pero pastor, créame. Ah, No ¿es, eres es la, cibernética. es la que anda ahí? Ah, no, vale. Pues veo que te está grabando. Me cuesta mucho. He entendido que es necesario, obviamente, porque Claro. hablábamos con respecto al tema de la música. Hoy en día se maneja de una manera totalmente distinta. Los tiempos han cambiado, Los tiempos han definitivamente. cambiado, efectivamente. Pero hubo una temporada que sí que es verdad, casi que cuando empecé, que era como, ¿y ahora qué hago? Y los me gustas y los seguidores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero salí de eso, gracias a Dios. Qué bien. De no obsesionarte, porque ponía el ejemplo antes de los niños de Perú, y es como ellos seguramente no tienen Instagram, pero Exacto. Les llegó el llegaron. mensaje. Ujú. Entonces, dejé de obsesionarme porque hoy en día es verdad, mucha gente se obsesiona con el cuántos me vieron, cuántos le dieron me Sí, gusta. sí. Y publicas algo y de repente vuelves a mirar la historia, pasan 3 horas a ver cuántos sí subió Así y es. vuelves a la noche Sí. otra vez. Sí, Entonces es algo increíble, ¿no? obsesivo. Así, o sea, Es llegado obsesivo. a revisar, ¿no? A revisar, exactamente, es algo obsesivo. Pero es que, ¿de qué te vale que te vean 100 personas que si quizás han visto 3 segundos, pasan la Sí. historia y ni O por vieron? error, ¿qué? O por error. Dale. y quizás ni se enteraron.
pero quizás las otras personas, no sé, uno cree que tiene el alcance en ese sentido, pero Dios puede estar haciéndolo de otra manera, ¿no? Es necesario el trabajo con las redes sociales, es evidente. Sí, las Sí, personas sí, que tengo a sí. mí, Karen, tienes que publicar esto, Karen, te funciona muy bien esto, lo otro. Y yo como, sí, lo voy a hacer. Muchas veces no lo hago, que lo debería de hacer, porque es necesario. Me suena como eso muy... Y mire cómo están viendo, porque es que la verdad Ajá, que les yo suena. igual, yo de verdad, yo bendigo también, y lo hago públicamente, bendigo al equipo de multimedia, ¿no? Y audiovisuales, porque son exactamente lo que tú has dicho. Haga esto, pastor, mire, pastor, esto y lo otro, pastor, esto y lo otro. Y de verdad que yo, no es que sea malo, pero sí como que ya no me dedico mucho a las redes sociales. Pero hay algo que, cambiando un poco de tema, hay algo que me llamó la atención, el hecho de que digas que vas por la noche a revisar, entiendo que eso era antes, y yo creo que yo lo hacía en algún momento también, porque decía, oh, los pastores ahora, 1000 seguidores, 3000 seguidores, y no, yo necesito ver qué hago, voy a comprar seguidores o que lo que sea. Pero no lo hice, no lo hice. Pero llegó un momento en que tú como que entra esa competencia. Y lo voy a decir, yo lo voy a decir porque la verdad que a mí esto no me preocupa en absoluto. Yo sé a lo que he sido llamado, yo sé el llamado que he recibido, pero imagínate tú que hay pastores o hay iglesias, estoy hablando de mí, no estoy hablando de nadie aquí, estoy hablando de nadie, de mí, que comparan lo que tú tienes, pero a través de tus seguidores. O sea, dicen, vamos a ver si está ungido. No, tiene 300, no está ungido. Tiene 300 seguidores, no está bien. O sea, comparan el nivel de seguidores o me gustas o el fluir de tus redes sociales si en realidad eres una persona de Dios, por decirlo así. Y yo creo que es aportando un poco a lo que has dicho, porque es muy triste ver personas que en realidad tienen el llamado del Señor en el tema alabanza, adoración o predicación, lo que sea, y sean medidos a través de eso. Es muy triste, es muy triste. Pero bueno, en este caso yo... Y lo más triste es que uno muchas veces se lo cree, ¿no? No, claro. Eso es claro, lo fuerte. claro. Yo recuerdo, han contactado conmigo varios chicos que han empezado con a grabar y estas cosas y me han escrito, Karen, ¿podrías hacer una colaboración conmigo? Eso. Buah, Y eso. claro, yo por ejemplo también, no voy a decir he sufrido porque tampoco, pero el rechazo de yo también pedir colaboración es como que, Mm, pero conmigo lo han hecho y ¿quién soy yo para decir que no? mm. Yo sé, entiendo la teoría de muchos, no, bueno, yo ya tengo mi reputación, mi tal, como Y sería como bajar de nivel si me exacto, pongo... bajar Sí, de sí. nivel, ¿no? Pero si nos midiéramos que no hubieran grabaciones profesionales, que no hubieran cosas públicas, ¿no? Pastor, o sea, es como si yo rechazara una invitación de una iglesia a adorar porque no tuvieras 10.000 seguidores. O sea, Exacto. la palabra de Dios dice, en lo poco fuiste fiel, Y en lo mucho te en lo pones. mucho te pondré. Y hay mucha gente que solamente quiere estar en lo mucho o ya se olvidó de que tú también estabas abajo y ahora Exactamente. si no están a mi nivel de seguidores y a mi nivel de conocido, entonces no quiero nada con la otra. Y creo que debería de haber como un cambio, ¿no? En eso. Sí, sí. Todos amamos a Dios, todos servimos a Dios. Y todos merecemos una oportunidad también. Sí, claro que sí. Y yo recuerdo que hice una colaboración con un niño que vive en Estados Unidos, es cantante de música urbana. Y quizás no lo conoce nadie, pero mi colaboración la tiene. De hecho, sale en mi canal de YouTube. Mi colaboración la tiene. Gloria a Dios porque seguramente Dios lo esté usando a él en el Sí, país donde sí. está, con el alcance que él tiene. Y gloria a Dios porque yo pude ayudarlo, impulsarlo a de que siga haciendo lo que está haciendo, porque hay muchas veces que la gente que tiene ya un nivel, un estatus, como que te dicen, no, tú no vas a llegar tú de ahí no vas a pasar, pero es que nosotros no lo sabemos. Y nosotros de antemano muchas veces rechazamos algo que quizás viene de Dios o es de Sí, Dios sí. y tú lo estás rechazando. Correcto. Y eso es un error. Exactamente. Y bueno, esto quiero aprovechar para cerrar este ciclo nada más. Quiero aprovechar algo. Una vez me comentó una persona que vino de un país, a ver, en teoría yo creo que iré a ese país a predicar, pero no creo que voy a ir a esto que voy a comentar, a esta zona. Es una zona que imagínate, qué triste y qué fuerte es esto. El hecho que
digan, ¿va a venir a predicar tal persona? Sí, vale, va a venir a predicar. A ver, ¿quién es tal persona? A ver, muéstranos sus redes sociales. Porque y pareciera mentira, pero la verdad que como no he pedido permiso a las personas que me lo han dicho, la verdad que no sé si voy a meter la pata, pero es tan así que te dicen, muéstranos, si tiene por lo menos 2 fotos con 2 predicadores famosos, sí lo aceptamos, Wow. pero si no, no. Imagínate, qué triste. Ujú. Y yo digo, yo voy a ir ahí, si yo era la única foto de algún famoso, ¿con quién? No sé. Con el apóstol, que es el que anda más para arriba y para abajo, apóstol Ayala, que anda para arriba y para abajo, que lo conoce medio mundo, pero de ahí con nadie, bueno, y ahora contigo. De verdad, yo quiero decir algo, que hay que, y se lo digo a la gente y a ustedes también. Yo sí puedo sentir y creer de que Karen va a llegar muy lejos, y tenemos el privilegio de tenerla ahora aquí en este podcast, que la verdad que es humilde, pero muy bonito, la verdad que lo hacemos con mucho amor, pero de verdad creemos de que Dios te va a llevar a cosas muy grandes. Y de verdad que es un privilegio tenerte acá, porque es como que esa sensación de que estamos en sus inicios, pero wow, va a llegar y que después ya no nos va a aceptar ninguna invitación. Por eso la Pero aquí tenemos aprovechamos. la evidencia. Sí, claro, claro. Así, y sabes que de todo lo que estamos hablando ahora, esto me lleva a un tema que quería tocar. Y es acerca del carácter del músico, del artista cristiano, del cantante, del adorador, como se le quiera llamar. Porque todo esto va mezclado, ¿no? O sea, el hecho de rechazar a alguien porque, como lo decías tú, porque quizás es bajar de nivel, eso, ¿qué tiene que ver con eso? Carácter. Eso tiene que ver con soberbia quizás. Y al músico, y por eso es que una de las cosas que comenté al principio, en el inicio del podcast, es que hay una fama que persigue a los músicos de iglesia. Y la fama viene de ese ego que pueden tener muchos o que tenían muchos. En una generación pasada se veía un poco más esto, en donde el músico ni se le tocaba ni se le hablaba porque como se necesitaba que alguien estuviera allí frente a un instrumento o cantando o dirigiendo la alabanza, entonces se le dejaba como a su libertad. Y esa libertad al final terminaba siendo más que todo era rebeldía. Entonces ahí es donde yo quería llegar. El carácter del músico tiene que ser algo tan delicado, porque es que al final es el que está mostrándose y dirigiendo la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Entonces, lo que tú mencionabas, me gustaría que allí como que profundizaras un poco más de qué has aprendido, de cómo debe ser o qué se espera del carácter del músico o del cantante. Sí, entramos en un momento complicado. Sí, pero bueno, al final esto no es culto, esto es... Podemos hablar abiertamente. Sí, tranquilo. Bueno, vamos, empieza la crítica. No, broma. Bueno, es complicado. Es complicado tratar con músicos como tal. O sea, no complicado. Me refiero a que un adorador necesita muchísimo, mucha enseñanza. Carácter. Y formar carácter creo que es lo que más cuesta. Para un cristiano es muy una persona que tiene mucha cultura, mucha memoria, es muy estudioso, es muy fácil aprender la palabra. Pero luego ponerla en práctica, formar un carácter, es muy complicado. Porque cuando nos corrigen no nos gusta. Exacto. Y entonces a un músico normalmente es lo que suele pasar, ¿no? El ego, que hablamos del ego, el orgullo, el decir, wow, yo tengo mi talento y mi talento es mi carta de presentación, entonces la gente tiene que, porque si no, y recordemos que Satanás fue un precioso ángel, ser de luz, espectacular, fue dotado, él era la música, no, él no era no era un músico, él era la música, o sea, la palabra dice que él era la música. Sí. Pero fue desechado porque creyó estar a la altura de Dios. O sea, hubo un orgullo tan top que fue desechado. Y el área donde más nos toca o nos quiere tocar Satanás a nosotros, los adoradores, es en el orgullo. Sí. Yo muchas veces me he cuestionado como, Señor, ¿estoy bien? Es como, ¿estoy haciendo bien? Sí, me autoexamino porque hay actitudes o cosas que quizás uno incluso no se puede dar cuenta, pero es orgullo. Sí. Y Dios nos tiene que librar de eso porque nosotros estamos en un altar, como tú decías, ministrando, somos los que estamos delante de. Y hay adoradores que quizás
y pasa mucho, creo que en Estados Unidos es como más cultural que aquí, el que un adorador toque y después se vaya a comer un helado, Sí. salga... Bueno, yo digo Estados Unidos, pero igual también pasa aquí. No, aquí- Sí. No lo sé. ellas cantan también, son En salmistas. Latinoamérica. Ellas son salmistas y no, de aquí un kebab, no, No, nosotros no comemos afuera. todo casa. Entonces, por ejemplo, necesitamos ser enseñados mucho de que nosotros como adoradores, lo que se hablaba al principio, somos los primeros que estamos a la vista de todo el mundo, tanto para lo bueno como para lo malo. Sí, sí. Es decir, vamos a ser los primeros criticados o en boca de, tanto para lo bueno como para lo malo. Y entonces, por lo El menos... precio de ser imagen pública. Sí, entonces por lo menos nosotros, o en mi congregación, tenemos como, no una orden, pero sí, terminamos de adorar, vamos a buscar siempre las primeras sillas para, somos el ejemplo de los que están de atrás, somos los Eso está primeros muy que bien, apoyamos al pastor. exactamente. Si el pastor está predicando, nosotros somos los que apoyamos al pastor predicando. Amén, Sí, gloria a sí. Dios, pastor. No, Estoy ustedes sí lo recibiendo hacen, la ustedes palabra. sí lo hacen. Ellas sí lo hacen, ellas sí lo hacen. ¿Por qué? Porque somos la cara visible. O sea, nosotros somos los que estamos trabajando mano a mano con el pastor. Y lo que el pastor es, somos lo que los músicos también deberíamos de ser. Eso habla de conexión, de que estamos conectados en un mismo Exactamente, espíritu, exactamente. estamos fluyendo en lo mismo, perdón. Estamos fluyendo en lo mismo. Entonces, somos los primeros que tenemos que cuidarnos de eso, ¿no? De que no todo es el talento, no todo es el don, no todo es lo bien que hagas, sino qué humilde eres. Nosotros como adoradores tenemos que ser los primeros que saludamos a la gente en la iglesia, los que demostramos el amor en la iglesia, porque a veces como que estamos aquí, nadie nos puede tocar, nosotros Sí, somos sí, los del sí. micrófono y hasta allí, o los que nos limpiamos, los que no, los que nos servimos. Sí, sí. Eso tenemos que ser los primeros. Pero en esa área es algo de que nosotros nos tenemos que cuidar muchísimo. Y en base a eso, quisiera abordar algo y decir, el tema ministerial o el tema musical en cuanto a tu persona, quisiera que nos comentaras un poco cómo lo ves, cómo ves el panorama o cómo ves el ambiente aquí en España en cuanto al tema adoración, música cristiana, como salmista, ¿cómo ves aquí el servicio? ¿Es fácil, es difícil, o cómo lo ves? En cuanto a aceptación, por decirlo así, aceptación o cómo lo toma la gente o cómo ves el camino está fácil o es complicado. Digo y hago esta pregunta porque también se cree que aquí es algo normal, como que si fuese Latinoamérica. En cuanto a adoradores, para mí es complicado. Mm. Es complicado. Aquí pasa que aquí no hay tantos músicos como en Latinoamérica se pelean, Sí, ¿no? pero ¿por qué razón será también? Porque yo para, ¿cómo decirlo? Para impulsar un poco más, creo a tu respuesta porque ya sé por dónde va. Honestamente, aquí hasta para el tema de predicación, de alabanza, aquí en España es muy complicado. Sí. Es muy difícil porque no tienes aceptación como en otros países. Un ejemplo, imagínate. Cuando yo salí de mi país, hubo una persona que me dijo, estaba junto con mi esposa en ese momento, y nos abrazó y nos estábamos despidiendo y nos dijo, vas al cementerio y los predicadores. De ahí un par de años y vuelves. Pero para la gloria del Señor, estoy aquí muchos años y aquí estamos todavía. Y creyéndole al Señor. Pero me refiero a eso, pero sí es complicado. Sí. O sea, es difícil. Sí, y también ministerialmente creo que, por ejemplo, en Latinoamérica, que es algo que he visto, yo conocí al Señor aquí, yo no crecí en el Evangelio en mi país, ni mucho menos, yo conocí al Señor aquí. Pero sí que de experiencias que he visto, por ejemplo, en Venezuela, que estuve casi un mes ministrando, vi mucho que las congregaciones o los adoradores entre sí se apoyan muchísimo. Aquí he conocido gente muy buena, muy de corazón de Dios, de compartir, pero otras que no. Entonces hay mucho egoísmo, o no hay apoyo. Exactamente. Yo, por ejemplo, conozco muchas iglesias y siempre he intentado como, si necesitas ayuda, cuenta conmigo. No tengo tanto conocimiento, pero en lo que pueda servirte, te puedo servir. Pero he conocido personas o congregaciones que quizás son como más resguardadas para ellos o no es como te impulso aunque no seas de mi ministerio. Sí. Eso es todo. Y es complicado. Aquí sí que me he fijado que puede ser, que quizás hay un poco más de, la gente es un poco más reacia a ser más
comunidad o más familia, aunque seas de otra congregación. Pero eso hablando el tema, digamos, de iglesias, ¿no? Pero el tema secular, el tema de la gente de fuera de iglesia, Ujú. ¿cómo ves el acceso ahí? ¿Cómo ves el ambiente? ¿Fácil de entrar o aceptan la adoración, la alabanza? ¿Es complicado? Yo puedo contar experiencia de salir a la calle con mi guitarra Sí, y quizás la gente es como le asusta un poco porque no es Mm. algo tan visible de que veas en este país correcto. que pueda pasar como algo muy normal, pero me he dado cuenta que la gente quizás no se acerca, pero algo en su interior pasa. Yo he tenido experiencias de estar cantando en la calle con mi guitarra y ver gente que no se acerca a donde estoy yo, pero se sienta como a un lado, como voy a escuchar lo que está haciendo, pero Sí. que Que no no se se dé note, cuenta que la simulando. estoy escuchando y verlas llorar. Wow. Y esas son cosas que dices, Dios está haciendo algo a través de la Sí. alabanza y la adoración. O sea, el poder que tiene la alabanza y la adoración y la gente no sabe todavía qué está pasando, qué les está pasando, pero están recibiendo de Dios. Y quizás creo que como iglesia en general nos hace falta mucho más salir a la calle y usar el arma de la alabanza Mm, y de la adoración, aunque la gente no lo entienda, pero en lo Sí. espiritual algo se mueve y eso está Sí, sí. clarísimo. Cuando nosotros provocamos a que Dios se mueva, se va a mover donde nosotros adoremos, donde sea, en una iglesia y fuera de una iglesia también. Mira, qué interesante. Y con esta pregunta termino yo, luego siguen ustedes. Necesito aprovechar. Eh, y con el tema, has mencionado anteriormente que estás en un grupo en tu iglesia y esto. eh, ¿Es complicado el trabajo con los demás músicos o es algo muy fácil? ¿Es fácil de llevar o fácil de ir de la mano en el ministerio o es complicado? Esto lo Es pregunto porque para mucha gente esto es una pregunta también. un poco de todo. Sí. Podría decir que es un poco, en mi caso personal, a veces es complicado. Hablando culturalmente, es muy diferente verlo en otros países que en este país. Exactamente. Aquí el trote de la vida es diferente. Muy acelerado. Sí, muy acelerado. Y en esa aceleración hay veces que cuesta encontrar hueco para compactar todos o también las ganas de las personas que están en el ministerio también Claro, depende claro. mucho. Por ejemplo, en mi caso, tengo mucha gente que ya tiene hijos, están casados, matrimonios, trabajo una semana de mañana, trabajo una semana de tarde. Exacto, típico. No se puede coincidir. Entonces, es tan complicado encontrar un hueco donde todos podamos estar, donde todos podamos compaginar. Pero también me encuentro con jovencitos que viene la nueva generación que, por lo menos ahora que están mi ejemplo, que están de De vacaciones, vacaciones. a la iglesia todo el día, pero literal todo el día. Entonces Sí. tú dices, pues, niño tiene hambre, tiene Mm, ganas de aprender y es donde ves aceleración musical en niños que están aprendiendo. Pero por mucho tiempo ha sido muy complicado. En mi caso personal. mm. Hay gente adulta en el ministerio y es diferente a ser joven, ¿no? Que uno tiene Sí, más sí, tiempo y sí. eso. Pero hablando el ritmo de vida que uno lleva aquí, a veces el tiempo que uno tiene para descansar, Mm, o sea, para servir, quizás tiran más exacto, al descanso. claro. Voy a reposar. Mm, Pero también creo que eso también se trata de pasión por lo que uno está haciendo, ¿no? De que Exactamente. aunque no tenga, lo quiero hacer, no sé cómo lo voy a Mm, hacer, pero quiero hacerlo y vamos a encontrar un momento, un hueco wow, para hacerlo. qué bueno, qué bueno. Qué bien, de verdad estamos muy, muy atentos aquí a todo lo que estás diciendo porque son temas, como dijo el pastor, nosotros también somos parte del grupo y nos está ayudando muchísimo toda esta información, créeme. Tal cual. Y bueno, yo creo que para terminar tenemos unas preguntas un poquito más Antes de terminar, personales. antes de terminar, Vamos a ver. porque ya dijo que van a terminar, entonces necesito terminar yo. Es una cosita, porque esto la verdad que yo sé que va a bendecir a muchas personas y tocaste el punto de que tú ya compusiste canciones, alabanzas en este caso. Y una de ellas es, ¿cuál es o la forma o el método que utilizas? Obviamente yo podría entender que tienes que ver con mucha comunión con Dios y esto y lo otro, pero a ver, es algo nuevo para mí también, porque yo no canto. Entonces yo lo hago como una pregunta muy personal también. ¿Cómo lo haces eso para poder componer una canción? Mm, le puedo dar
experiencias que he tenido, Sí, sí. leyendo la Biblia, esto es de canción. Salmo. No, o de todo. Salmos muchos, y sí, salmos y no salmos. Pero una de las veces que he compuesto, quizás de las que tengo, 2 canciones que me ha pasado, es escuchando predicar a mi mamá, que es la pastora de la iglesia. No se los había comentado. Hubo una ocasión donde ella leyó un salmo, estábamos creo que en un tiempo de oración, y ella leyó un salmo, pero lo leyó desde lo más profundo de su alma. Sí. Y lloraba mientras, y lo decía en una versión muy bonita, no recuerdo qué versión era, pero lo compartí en una versión muy bonita. Y yo cuando la escuché leer, fue como un cuchillo, o sea, dije, wow. Fui a casa, llegué con el salmo y empecé a escribir, Señor, te amo. Bueno, una canción que no la han escuchado todavía. Ah, Eres todo spoiler, para mí, eres todo para mí, no necesito más. Ese fue un salmo que lo Guau. leyó de una manera tan impresionante que yo dije, esto tiene que estar escrito en una canción. Y la tengo, la sacaré. Sí, Pero wow. una de las veces que he sentido inspiración en escribir canciones han sido escuchando a mi mamá. Por eso es muy importante que los músicos, los adoradores, siempre estemos conectados con Hombre, con claro nuestro que pastor, sí. nuestra pastora, porque Dios nos puede hablar. Dios siempre nos habla en secreto, pero también el hombre de Dios, la mujer de Dios que siempre Dios pone delante tuyo, siempre va a ser de inspiración para ti. Y yo pienso que es por lo que tú dijiste también, la conexión que debe de Ujú. haber. Porque si no hay conexión, o sea, al final uno va a estar hablando una cosa, otro la otra, ¿no? Mm. Y es el hombre de Dios, es la mujer de Dios que Dios puso en tu vida, es tu guía espiritual. Y sí o sí, o sea, nosotros recibimos sí o sí, y para mí como adoradora es parte fundamental de mi ministerio, porque también es otro punto de hoy en día los adoradores que creemos que por el talento podemos avanzar en nuestro ministerio por nuestra propia cuenta. De hecho, yo he escuchado testimonios de adoradores grandes que hoy vemos adorar, decir, yo no dependo de mi pastor o yo me fui de la iglesia porque el pastor esto, y damos mal ejemplo. Sí, Y el ejemplo correcto es decir, necesito cobertura espiritual. claro. Siempre tenemos nuestra cobertura, que es Dios, pero Dios también instituye en la tierra pastores, pastoras, en el cual tú tienes que estar bajo cobertura para que todos podamos fluir en obediencia, ¿no? En el saber que no dependo de mí mismo, sino que siempre voy a tener una persona espiritual que va a saber mucho más que yo, Wow. que me va a cubrir a mí en oración sobre todo y en dirección, ¿no? En que si yo tengo una duda de por dónde ir, yo sé que la mujer de Dios o el hombre de Dios siempre va a tener una Wow. palabra correcta para mí. Qué bueno Y eso. eso. Qué bueno, y no todo el mundo lo ve de esa manera también. Eso es muy importante. Esa perfecta manera para entonces concluir con el ciclo de las preguntas. Bueno, de las preguntas de la conversación, porque ahora queremos hacerte preguntas un poquito más personales. Bueno, no tan personales como ya lo dijiste, ya dijiste tu edad y que estás soltera, yo creo que eso es lo más personal que podríamos llegar. Así que tranquila, es unas preguntas que, o sea, tómate tu tiempo y bueno, nada. Voy a empezar yo y yo quería saber, para que todo el mundo también pueda conocer de ti, es ¿cuál es el mejor consejo que has recibido? El mejor consejo que he recibido. Uf. Te podría dar uno de los últimos consejos que me ha dado mi mamá, ministerialmente y con el proyecto que tengo por delante. Siempre recuerdo estas palabras. Es lo que me sacó de la obsesión de las redes sociales Sí, y estas sí. cosas. Y ella me dijo, Karen, tú no necesitas promoción, Mm, ninguna, porque la mejor promoción que tienes es el Espíritu Santo. mm. Wow. Y eso fue como, me quitó como, por así decirlo, la Un ansiedad, peso las ganas encima. de, y dije, tienes toda, o sea, tenía toda la razón, porque lo que hacemos es espiritual. Si fuera natural, promocionemos lo que Sí, sea, sí. invertamos lo que sea, pero como lo que hacemos es espiritual, es diferente. Entonces, creo que no hay mejor manera de que el Espíritu Santo sea quien dé testimonio y quien sea quien te impulse a, que te dé a Sí, conocer a. así es. Excelente. Bien, la otra que tenemos acá, que queremos saber, es cómo manejas los nervios o la ansiedad pre a una presentación, ¿sabes? Esos minutos antes de estar en un escenario.
¿Qué haces? ¿Tienes alguna especie de práctica? ¿Haces algo Ejercicio. constante, un ejercicio? ¿Repites algún tipo de pequeño ritual o cómo lo haces? No, la verdad, me relajo, oro al Señor, que el Señor tome el control. Sí, el tema de calentamiento vocal y estas cosas, uno Ya te relaja ven, ya bastante, por lo menos esta faceta. Pero sí, no tengo nada, Ok, no nada hay una raro, fórmula. ninguna fórmula. Está bien. Esta pregunta que voy a hacer a continuación tiene fama porque se le hicimos al pastor y descubrimos uno de los secretos más profundos que creo que le generaron un poquito de vergüenza. ¿A qué te habrías dedicado, crees tú? O sea, sabiendo que esto igual es un llamado, que sabemos que no es algo que elegiste propiamente, pero si pensaras en un momento, ¿a qué te pudieras haber dedicado si no fuera a ser adorador y cantante? ¿Cuál sería esa profesión? O profesión, o sea, a nivel Ujú. ministerial o incluso secular, como quieras. Uy, no lo sé, siempre soñé en Sé ser... honesta, porque a mí me Sí, hicieron ser muy honesto sí, uno de y los ni te deseos. cuento lo que dije. Uno de los deseos que yo tuve siempre fue ser policía, pero no de los policías de moto, de calle, no, sino de estos de tipo FBI, tipo muy película, que aquí se me vio vi el sueño Está truncado. bueno, eso Sí. está Claro, chévere. yo cuando me convertí tenía 16 años y no tenía como todavía el rumbo a donde quería, pero pensándolo ya pasando años, sí que esa parte sí que me hubiera gustado. Ahora obviamente no, el tema de la música creo que es por donde Dios me llamó y tal, pero creo que me hubiese gustado mucho eso. Tema investigación, no sé qué, La algo CIA. más top. De FBI, Sí, sí. Karen. Ajá, así, FBI. La Suena SWAT. bien. Muy bien. Bien. En este momento, ¿tendrías en mente algún músico con el que te gustaría colaborar? Uy, sí, le pedí colaboración, me dijo que sí, pero todavía estoy esperando que me envíe su material. Que, No lo quieres revelar. bueno, Ok. lo podría revelar, porque no lo sé al final si se va a dar o no, porque yo tengo un poquito de prisa no prisa, pero estoy esperando bastante. Es una pastora muy ocupada, es pastora del ministerio, Joan Rosario, no sé si la conocerán. Sí, Eh, he escuchado de ella. Ella es una gran adoradora, una mujer de Dios, hoy en día es pastora. He tenido la oportunidad de compartir con ella en varias ocasiones. Le pedí colaboración a ella, me dijo que sí, pero tiene muchísimo trabajo, está en Sí, mil seguro. cosas. Es muy complicado, pero yo estoy como creyéndole al Señor de que, de hecho, es un tema muy especial para mí. Tenemos, o sea, ese tema que yo le propuse a ella es un tema que salió de un tiempo de adoración donde ella vino a mi congregación y fue un tiempo de adoración espontánea. Y de esa adoración espontánea compuse versos y tengo estructura de canción y de todo, Guau, qué bonito. lo tengo todo ya, pero estoy esperando a que ella me envíe su colaboración. Qué bonito, bueno. esperamos escucharlo. De verdad que Sí. sí. Yo también. Una de las cosas que también me gustaría, es un poquito complicada la pregunta porque no quiero caer en temas de errores, ¿no? Pero si pudieras mencionar algún obstáculo en tu carrera que te haya golpeado un poco o quizás un pequeño fracaso o algo que tú puedas decir, oye, cuando me pasó tal cosa sentí que ya me iba a rendir, ¿sabes? Ese tipo de marcó anécdota. su vida, ¿no? Exacto. Ministerialmente, en cuanto a mi carrera como adoradora, no, porque llevo muy poco tiempo. Pero ministerialmente, antes lo venía hablando con, con Tati, y son cosas como que dices, uff, esto no se toca en iglesias, no se habla mucho en iglesias, pero a mí me pasó. Y creo que no tengo como vergüenza en contarlo porque muchas veces creemos que los pastores o la familia pastoral es algo perfecto y no lo es. Ujú. Y en mi casa, o sea, somos una familia pastoral, hoy en día todos servimos en la iglesia, pero hubo una parte que marcó mi vida ministerial cuando hubo una separación entre mis padres, que eran los pastores. Hubo un fallo eh, y se, se rompió, o sea, nos rompimos, por así decirlo, porque fue algo muy duro. Son cosas que Claro. pasan en el Claro. ministerio, Claro. que duelen muchísimo, pero Dios de todas esas cosas nos enseña, nos ayuda y nos Exactamente. dice, bueno, hoy en día puedo entenderlo de que se lo comentaba antes a una persona y le decía que en ese momento no lo entendimos quizás, pero hoy lo puedo entender de que Dios permitió todo ese tipo todas las cosas que nos pasaron
para poder ayudar a otras personas a levantarlas, por lo menos mi madre como pastora, tema de infidelidad, temas de separación, es donde tú tuviste que morir para levantar a otros. Yo como hija, yo como adoradora, bueno, fue una parte donde habían gente de mi propia iglesia que me decían, tú no puedes estar en un altar, tú no puedes seguir adorando, Wow, pasó qué esto en tu tremendo, familia. O sea, Claro. querían destruir mi llamado, querían destruir el llamado de mi hermana, que también es una adoradora. Pero aún a pesar de todas esas cosas, continuamos, Dios nos fortaleció, Dios fue nuestra ayuda, Dios fue nuestro abrigo, nuestro todo para hoy en día seguir haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, Wow. aún a pesar de ese momento de ruptura, ¿no? Sí, Ujú. sí. De destrozo, ¿no? En el Claro. corazón, en todo el área, en la iglesia. Cuando pasan esas cosas, una iglesia se destruye, Así, sí. una iglesia se rompe, hay muchas cosas que pasan, y de todo eso uno tuvo como que volver a resurgir Reconstruirse, sí. como el ave fénix. Sí, sí. Pero fue un momento duro, pero de todo Dios nos saca y nos enseña y nos levanta, Es que así. fue lo importante. Wow, así. de verdad agradecemos mucho que hayas compartido eso con nosotros porque sabemos que son cosas un poco duras y delicadas de decir, pero qué bonito que lo dices porque lo dices desde el aprendizaje, desde ese corazón ya que está sanado por Dios. Sí, De verdad que Tal sí, cual. gracias por eso. Viviendo el versículo de que todo nos ayuda para bien. sí. Sí. Así es. Bien, tengo otra por acá. La Eh, última, ¿no? Ajá, esta es la última. Tranquila ya. Habíamos hablado de esa línea delgada de los músicos y el ego, lo mencionamos hace un rato, y quería saber si tienes de alguna forma algunos filtros que le coloques a la gente que está alrededor de tu equipo. Filtros. O como Si tienes requisitos. algunas Selección. condiciones, o sea, hay algo en tu carácter que debe tener para que toques conmigo, tiene que haber un feeling en Sí. algo. Sobre todo la humildad. Yo he tenido la oportunidad de estar con músicos, con muy buenos músicos, pero también de decir, con este no vuelvo a repetir, Mm, Ok. porque necesitamos ser humildes. Exactamente. Necesitamos ser humildes porque la palabra de Dios dice que al orgulloso Dios lo mira de lejos. Y como hablamos antes con respecto al tema del orgullo, es muy fácil que un adorador caiga en eso. Mm, Y más cuando son, o sea, hablo de adoradores de quizás que haya compartido de otros lugares, de otras ciudades, pero a los músicos de mi casa obviamente es como vamos a aprender lo que estamos haciendo aquí, y si veo que estás fallando en algo, vamos a corregirlo, porque de eso se trata, ¿no? De que podamos corregir lo que estamos haciendo mal, o corregir en amor y aprender de que lo que hacemos no es para nosotros, no es para enaltecernos nosotros, no es para que nuestro ego, nuestro ego suba, sino para que el corazón de Dios sea engrandecido, sea, la presencia de Dios sea exaltada en el lugar donde estamos. Yo creo que un punto importante es la humildad. Vale, Excelente. excelente. Bueno, ese es el mejor filtro, sí, Así sí, es. la impresionante. verdad. Sí. Bueno, la verdad es que nos sentimos muy felices, honrados totalmente de tenerte acá con nosotros, y de verdad que ha sido de mucha bendición. Totalmente. Y la Total. verdad que muy, muy nutritivo, ¿verdad? En la manera en la que pudimos desarrollar este podcast. De verdad que muchas gracias, Karen, por haber aceptado la invitación, por haber compartido con nosotros. Y vuelvo y lo repito, la verdad que yo sí puedo creer de que estamos al frente de alguien que Dios va a promocionar mucho, va a bendecir mucho, y nos sentimos muy honrados, lo vuelvo a repetir, de tenerte acá con nosotros en este tiempo, ¿verdad? Para que con aquellos No. tiempos no te olvides de nosotros. Para mí el placer ha sido mío, siempre es bueno compartir con ustedes, me siento como en casa, y bueno, espero haber sido de Sí, bendición, y que para los que nos escuchen también. mucho, mucho. Excelente. Bueno, y con esto llegamos al final de este 5º episodio. De verdad que muy contentos y agradecidos de que Karen esté con nosotros. Muchas gracias, de verdad que bendecimos. Y nos vemos aquí el siguiente, porque recuerde que esto no es culto.